grabo. Entonces, bueno, recuerden, cuando tengan alguna duda, ya interrúmpanme sin ningún problema. Si usted piensa que su duda es muy básica, no importa, ya a mí no me importa eso, no es problema. Prefiero que en la clase yo pueda aclararle esas dudas que incluso pueden ser básicas, pero que es mejor aclararlas, ¿ya? Yo me quedo en esa línea, o sea, entre quedarse con la duda o aclararla, mejor aclararla, ¿ya? Entonces pueden ser dudas a lo mejor de cosas de cursos previos, de cálculo 1 incluso. Bueno, pregunte nomás, pregunte, ¿ok? Bien, entonces voy a comenzar con la presentación. Bueno, otra cosa que no alcancé a decir ahí era que subí un link para un libro. El libro que les había dicho no lo había hecho, creo que les dije la semana pasada y no lo hice, pero ayer lo hice, ¿ya? Así que por si acaso está ahí, pueden revisarlo también, ir leyendo a la par, ya las clases, los videos y el libro. Esa es como la clave para el éxito. Tienen que acostumbrarse a ir leyendo por su cuenta los libros, ¿ah? Eso también es algo que a lo mejor todavía no ha llegado a ser algo tan relevante, pero bien, ustedes ya van encaminados hacia la parte final de su carrera, entonces tienen que ir pensando en eso. En algún momento van a tener que hacer una tesis o algo así, y ahí uno tiene que moverse prácticamente solo. Entonces hay que acostumbrarse a tomar libros, mirarlos, ir comparando con otros, ir leyendo revistas también, o también, bueno, y combinando con el material que se les sube al aula. Eso. Bueno, entonces en esta clase voy a partir con una revisión nomás rápida de lo que habíamos dicho la última vez, más las definiciones básicas de lo que es la ecuación diferencial, las soluciones de una ecuación diferencial, restricciones y todo un análisis ahí de lo que vamos a ir aprendiendo a resolver en las próximas clases, ¿ya? Entonces, les recuerdo que estamos en la unidad de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Ya? Y voy a recordar simplemente, no perdemos nada en eso. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que expresa una relación entre una función de una variable que llamaremos incógnita, y que una función de una variable y su o sus derivadas. ¿Ya? Puede ser la primera derivada o varias de las derivadas superiores también. ¿Ya? Lo importante es que, por supuesto, el tema de que sea esto ordinario es que las derivadas son ordinarias, en el sentido de que la función depende solo de una variable. En cambio, cuando uno trabaja con funciones de varias variables, entonces sus derivadas son derivadas parciales. Y esa es otra teoría que son las ecuaciones diferenciales parciales, EDP, ¿ya? Esa teoría no la vamos a estudiar en este curso, pero lo señalo porque como les estoy invitando a empezar a mirar libros y a buscar información, entonces también se van a encontrar a lo mejor con cosas así. Pero nosotros estamos concentrados en todo este curso en ecuaciones ordinarias. Bien. Otra definición que había dado, esto lo habíamos dicho el otro día, entonces otra definición es que el orden de una ecuación diferencial ordinaria es el grado máximo de derivación que aparece en ella. ¿Ya? Bueno, ahí como siempre mi letra a veces se ve peor de lo que es, ¿ya? Una derivación que aparece
que aparece en ella, ¿ya? Entonces, habíamos dado algunos ejemplos, voy a recordar algunos. Entonces, por ejemplo, la derivada de y respecto a x igual a y partido por x, por ejemplo. Eso es de orden 1, porque solo aparece una derivada. Por ejemplo, esto es de orden 2. Y así, ¿ya? Depende el grado máximo que aparezca en ella, ¿ya? Por supuesto, le había hecho esta observación, pero de todas maneras pueden aparecer varias derivadas de distinto orden. Entonces, el tema es que uno tiene que buscar la de grado máximo, ¿ya? Bueno, orden 5, ¿ya? Cosas así. Eso es más o menos el tema del orden. El orden es un tema que podría parecer menor, pero es importante porque determina de alguna manera, ya no siempre tan precisamente, pero por lo menos algo de información nos entrega respecto al tipo de solución, cómo se van a ver esas soluciones, ¿ya? Entonces, hablando de soluciones, voy a definir qué es una solución entonces a una ecuación. Ya, entonces, a ver, ya podríamos antes de la solución decir algo más, porque sería más práctico así, ¿ya? Entonces, las restricciones de una ecuación diferencial ordinaria es el conjunto de condiciones que se deben cumplir, perdón, que se deben cumplir para que todas las expresiones estén bien definidas. Bueno, esto no es nada nuevo, porque usted cuando trabajó a lo mejor en cálculo 1, ¿cierto? Con ecuaciones o inecuaciones, parte del proceso de resolución es buscar restricciones, ¿cierto? Ver que todo esté bien definido, porque ocurre que en el proceso de resolución, como de ecuaciones algebraicas podría ser, pero también en ecuaciones diferenciales, en ese proceso uno va haciendo operaciones que van eliminando esas restricciones, ¿ya? Pero de una forma no correctamente, sino que se pierden de alguna manera. Entonces uno obtiene soluciones al final de una ecuación que proviene de la original, pero no es la misma original. Entonces esas soluciones a veces no sirven para el problema original, ¿ya? Eso entonces como uno de los datos y por eso es importante trabajar con restricciones, ¿ya? Por ejemplo, con la ecuación que habíamos visto recién, si yo tengo esta ecuación, bueno, entonces tiene restricciones de que el x no puede ser 0, ¿ya? Y eso, por supuesto, tiene inmediatamente una interpretación, porque una ecuación diferencial ordinaria puede ser interpretada o por lo menos puede implicar, ¿cierto?, un cierto conjunto en el plano, ¿ya? Porque esto siempre depende de dos variables. Entonces, en el plano, uno puede representar estas restricciones, y esto es conveniente de hacer porque así uno puede después analizar correctamente lo que vamos a entender como solución, ¿ya? Entonces, con esta restricción lo que estamos diciendo es que esta línea roja, voy a pintar mejor, esta línea está prohibida, ¿ya? Eso tiene, por supuesto, un significado después en cuanto a lo que son las soluciones de la ecuación, ¿ya? Entonces, x no puede ser 0, significa usted nunca va a poder moverse por esta línea roja o pasar por ella, ¿ya? Bueno, no es nada nuevo, ¿cierto? Si ustedes ya me habían comentado, habían pasado este curso cálculo en varias variables y por supuesto en los cursos anteriores, entonces es algo que ya han hecho anteriormente, ¿ya?
Por ejemplo, otro ejemplo sería así. Si yo tengo una ecuación de este tipo, por ejemplo, no sé, que y menos x, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también tiene restricciones porque en este caso una raíz cuadrada, entonces la restricción es que el y menos x tiene que ser un número mayor o igual que 0. Entonces eso también es equivalente a decir que el y es mayor que x. ¿Ya? Y eso en el plano se puede ver de esta manera. Si usted tiene la ecuación y igual a x, representa esta línea, y igual a x, y cuando y es más grande que x, entonces uno está por arriba de esa línea, ¿ya? Entonces, toda esta región es lo que está permitido, ¿cierto? Aquí está permitido. Y lo que está abajo no está permitido, ¿ya? Entonces, esto es permitido. Ya voy a explicar, bueno, después esto, cuando veamos más ejemplos, ahí vamos a entender bien a qué me refiero, pero por ahora llamémosle así nomás, es una zona permitida y aquí no permitida. ¿Ya? Eso, las restricciones. Como en cualquier ecuación, en cualquier expresión matemática, cuando uno quiere hacer algo con ella, tiene que estar atento de que las cosas tengan sentido, ¿ya? Ahora, por supuesto, y esto en algún momento lo vamos a analizar de algún punto de vista más simple, pero por supuesto también esto podría tener un sentido en otro contexto, ¿ya? Entonces, entendamos que nuestras ecuaciones diferenciales son consideradas como funciones reales, ¿ya? O las soluciones son funciones reales. Porque también aquí uno puede decir, bueno, si esto fuera negativo, la raíz cuadrada de un negativo es un número complejo. Entonces también podríamos interpretar esto en el mundo de la variable compleja, ¿ya? Y eso en algún momento vamos a tener que hacerlo, ¿ya? Pero por ahora no. Entonces, como definición, eso voy a ponerlo como una observación solamente. Eh, eh, asumimos que nuestra incógnita es una función real de variable real, ¿ya? Todo real. O sea, no, nuestra función incógnita es una función real, ¿ya? Y no compleja, a eso me refiero, ¿ya? Bueno, no estoy seguro si habrán tenido algún curso, probablemente no, ¿ya? Sinceramente yo creo que no, con variables complejas, pero en este curso es inevitable, ¿ya? Entonces en algún momento yo les voy a tener que hacer alguna clase ahí para como darles una visión de lo que son estas funciones de variable compleja. No es mucho, pero de todas maneras es algo que tenemos que hacer para poder entender el tipo de solución que vamos a encontrar más adelante, ¿ya? Eso todavía no, eso vendría como para la segunda unidad. Ya, recuerde, usted puede interrumpirme, puede escribir en el chat, todo lo que necesite, por favor, hágalo con confianza, sin ningún temor, ¿ya? Bueno, definamos entonces, de a poco van a ir apareciendo ahí a ver, voy a ver el chat. En álgebra nos pasaron complejo. Ah, ya, ok, claro. Entonces, de todas maneras, como les decía, yo voy a repasarles un poco de eso, ya no tanto, pero por lo menos en una clase vamos a hacer una mirada de los complejos y de las funciones complejas, que eso es un poco más complicado, ya un poco más complicado que lo que se ve en álgebra. Bueno, una definición, esta es la más importante, entonces que eh, no me estoy pidiendo, no, estamos bien, una solución particular a una ecuación diferencial ordinaria es, bueno, una función definida en algún intervalo abierto
que respetando las restricciones, bueno, eso es un poco redundante, pero lo voy a agregar porque es muy importante, ya es muy importante que lo tengan en cuenta, ya respetando las restricciones, satisface la ecuación diferencial, la ecuación, ¿ya? Satisface la ecuación. Ya. Ahora vamos a empezar con ejemplos y ahí vamos a empezar a entendernos mejor, ¿ya? Entonces voy a partir con algo primero simple, ¿ya? Entonces vamos a poner acá que la ecuación va a ser esto, ¿ya? Esto va a ser un ejemplo simple, ¿ya? Entonces, de todas maneras, el X, ¿cierto? Ya sabemos, tiene esta restricción, vamos a anotarlo. Esto es una recomendación, ¿ya? Pero hágale caso a su profesor, pues su profesor ha enseñado esto, pero por años, ¿ya? Entonces, ya sabe dónde vienen los problemas, ¿ya? Y lamentablemente en muchos libros, en la mayoría, ¿ya? Y en general no se pone mucho énfasis en esto de las restricciones, pero eso trae un perjuicio muy grande después. En la aplicación de las ecuaciones, si uno no entiende el tema de las restricciones, si no las toma en cuenta, entonces generalmente comete errores que pueden significar grandes fallas en distintas predicciones, por ejemplo, ¿ya? Y eso podría generar problemas serios. Bueno, estamos hablando de las restricciones, entonces aquí voy a decir que hay una solución particular que, bueno, yo sé, esto todavía usted está recién empezando, entonces no hay nada muy obvio acá, ¿ya? Pero sí es algo que se puede verificar fácilmente, porque si yo tengo que al lado izquierdo está la derivada de una función y al lado derecho está la misma función dividida por x, entonces, por ejemplo, una solución particular sería esto, ¿ya? Decir que la función sea 0, ¿ya? Una bien simple, ¿cierto? Voy a agregar acá un detalle, ¿eh? pero eso es una solución particular, que si yo reemplazo, vamos a verificar acá, si yo derivo esa función i1, bueno, es una constante, así que su derivada vale 0. Y por otro lado, yo la reemplazo allá, entonces i1 dividido de x da 0, ¿ya? Entonces estas dos cosas son iguales, ¿ya? Eso es todo. ¿Cierto? Ahí hemos verificado que la ecuación se cumple. Eso se refiere a que satisfaga la ecuación, que yo la reemplazo y todas las cosas que llevan a algo verdadero, ¿cierto? Una tautología. No sé si recuerdan ese término de la lógica, ¿cierto? En álgebra probablemente lo mencionaron, ¿ya? Pero bueno, que sea algo verdadero, más fácil, ¿cierto? Para que nos vamos a enredar. Ahora, aquí hay un pequeño detalle que yo estoy dejando oculto y que vamos a analizar acá, porque lo que yo estoy diciendo, y voy a hacer aquí un pequeño dibujo, lo que yo estoy diciendo es que aquí tengo una solución, la voy a pintar en azul, que es la función y igual a x, que es esta función, esta recta horizontal, ¿cierto? Que la función sea constante igual a 0. Eso, dije igual a x, no. Que la función sea nula. Esa es la solución. Pero hay un problema, porque nosotros tenemos una restricción acá. Entonces, piénsenlo así. Una ecuación diferencial, y esto asócielo un poco con la introducción que hicimos el otro día, una ecuación diferencial lo que busca es hacer predicciones de lo que va a ocurrir, ¿ya? Entonces piense que usted está, no sé, esto es un río con distintas fuerzas ahí que se mueven en la corriente, en el flujo de este río, y hay una posibilidad de que usted ponga un pequeño barquito de papel acá y vea hacia dónde se mueve, ¿ya? Y lo que te está diciendo esta ecuación es que esto se movería por esta línea, ¿ya? A medida que el tiempo avanza. Piense que el x representa el tiempo, ¿ya? Usualmente uno usa la variable t, pero bueno, uno puede interpretarlo como quiera. Entonces yo puedo decir, bueno, si pongo el barquito acá, según la ecuación diferencial, esto se tendría que ir por acá, ¿ya? Pero no puedo asegurar de que este barquito va a seguir este camino después. ¿Por qué no lo puedo asegurar?
porque aquí tengo una restricción, una muralla que impide ese proceso. Entonces, la solución así tal como está, no está correcta, porque le falta este punto, lo vamos a buscar acá arriba, que es fundamental y que le digo que muchos le ponen poco énfasis, que tiene que respetar las restricciones. Eso es fundamental. Entonces, la función, ¿cumple la ecuación? Sí. ¿Es suficiente eso? No. Tiene que cumplir las restricciones. Entonces, le vamos a agregar acá simplemente esto. O sea, ahí estoy diciendo, ya, mi función es solamente el lado derecho, ¿ya? Voy a borrarlo, total, esto después queda en el video. Entonces, en realidad, la función que yo obtuve solo está mostrándome esta parte de la solución. Entonces, acá es donde yo puedo hacer predicciones. Si acá pongo un barquito de papel, yo sé lo que le va a pasar en el futuro al barquito. Se va a ir por esa misma línea. No se va a mover a otro lado. Pero yo no sé lo que va a pasar acá, porque esa es otra función, ¿ya? Bueno, esa otra función también es una solución, ¿ya? Pongámoslo más abajo. Esto igual a 0 con x negativo es otra solución. Solución particular. No es la misma, ¿ya? Como ecuación usted sí puede ver que la ecuación es la misma, ¿cierto? Usted me puede decir, bueno, pero en la misma ecuación es la misma función. No. La función no solo está determinada por la ecuación, sino que también por su dominio, ¿ya? Acá el dominio es positivo, acá el dominio es negativo. Entonces es otra solución, ¿ya? Entonces voy a marcar aquí que de nuevo en este dibujo, mis restricciones, esa muralla, tengo una solución que está definida para el lado derecho, ¿ya? El I1, y tengo otra solución distinta que está definida en el lado izquierdo, ¿ya? I2. ¿Tienen la misma ecuación? Sí, pero no tienen el mismo dominio. Entonces, si yo llevo esto a un contexto de predicciones y yo pongo un barquito de papel acá, yo sé que se va a mover por esta línea, pero cuando llegue a este punto, yo no sé qué va a pasar, ¿ya? Ese es el tema. Y eso es importante de saber. Si usted, por ejemplo, quiere hacer una predicción, no sé, por ejemplo, del clima, ¿ya? Entonces quiere saber, hacer una predicción, no sé, de aquí a 3 meses, cómo va a estar la situación climática, ¿cierto? Todo el tiempo en Valparaíso, por ejemplo, ¿ya? Bueno, probablemente sus ecuaciones van a tener ciertas restricciones y entonces sus predicciones no van a poder llegar tan lejos, van a ser a corto plazo, ¿ya? O sea, usted a lo mejor me va a poder decir, bueno, mañana va a estar nublado, pasado va a estar lloviendo, pero no me va a poder decir que en 3 meses más, exactamente el día martes, qué sé yo, va a estar nublado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso, uno cuando hace predicciones, tiene que estar seguro de que esas predicciones son verdaderas, primero que nada, ¿ya? Porque si usted le está, no sé, usted está haciendo una predicción que es muy relevante y usted dice que va a pasar una cierta cosa, pero después no ocurre, entonces eso puede generar, qué sé yo, pérdidas económicas, puede generar accidentes, ¿ya? O sea, es un tema importante, ¿ya? No sé, bueno, hay ecuaciones, por ejemplo, que determinan la resistencia de materiales, por ejemplo. Y si usted hace una predicción, piensa que ese material va a resistir de tanto peso porque su predicción lo dice, pero después se da cuenta de que su predicción estaba mala, se puede echar abajo un edificio, por ejemplo. ¿eh? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarlas, son importantes, matemáticamente son formalidades, entonces generalmente yo entiendo, generan un poco de rechazo todas esas formalidades, pero no son solo matemáticas, sino que también tienen sentido en el mundo práctico, ¿ya? Hacer una predicción sin certeza es jugarse la cabeza, digamos, ¿cierto? Es peligroso. Bien, eso entonces es un poco la idea de la solución. Yo sé que la función que elegí en media fome, pero bueno, es un primer ejemplo, ¿ya? Todavía no sabemos cómo resolver ecuaciones, lo vamos a aprender pronto, pero estamos en esta línea de buscar primeros ejemplos, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a dar otro ejemplo. Esta ecuación
un poco más, más simple, ¿ya? Y yo le voy a preguntar a usted, porque todavía no tenemos técnicas para hacer esto, pero si yo le pregunto así más fácilmente, si usted conoce una función de todas esas que ha estudiado, que cuando usted la deriva, ¿ya? Que es el lado izquierdo, la deriva, la función queda exactamente igual, no cambia en nada, ¿ya? No sé si alguien me puede dar alguna respuesta por ahí, puede ser por el chat o en voz, ¿ya? Como quieran. Una función que si usted la deriva, queda igual, no cambia en absoluto. La exponencial. La exponencial, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, un dato, ¿ya? Este ejercicio que acabo de hacer de adivinar una función por conocimientos previos es básicamente como parte de todo. Toda la teoría parte así. Primero uno trata de asociar todo lo que tiene en la mano, todo lo que usted aprendió en cursos previos, y a partir de esas ideas, entonces se fueron desarrollando métodos de resolución, ¿ya? Pero este es el inicio. Aquí yo le estoy mostrando el origen de la teoría, tal como lo resolvió su compañero. Buscó en su mente alguna función que conociera que cumpliera eso y entonces la recordó. Entonces, esta función, e elevado a x, es solución. Es una solución particular, ¿ya? Ojo que en este caso no hay restricciones, ¿cierto? No estoy dividiendo por nada, no hay raíces, pero de todas maneras siempre es bueno mencionar. ¿Ya? Es una solución particular, pero yo le voy a plantear otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted toma 2 veces la exponencial? ¿Cumplirá la ecuación diferencial? ¿Ya? ¿Qué cree usted? ¿Ya? Bueno, la forma de saberlo simplemente es reemplazar allá, ¿cierto? Entonces, la derivada de I2, bueno, usted sabe que está derivando una multiplicación, pero en este caso es una constante. Entonces, la constante la puede sacar fuera de la expresión, deriva solo la exponencial y ya sabe que la exponencial queda igual. Entonces, también cumple porque quedó igual, quedó exactamente igual a la función original, ¿ya? Entonces, también es solución particular. Y más aún, si uno generaliza un poco, si toma una función así, la exponencial multiplicada por un parámetro a, cualquier constante real, bueno, usted hace el mismo ejercicio que antes, deriva esa función y va a ver que la exponencial entonces mantiene la propiedad, ¿ya? Y la constante como que no aporta en nada. Entonces también es una solución, ¿ya? Entonces hay varias soluciones, ¿ya? También son soluciones. Voy a revisar ahí el chat, ¿ya? También son soluciones. Ya, el chat dice, ¿qué pasa si se eleva al cuadrado? Si se eleva al cuadrado la exponencial, respóndeme ahí por favor, que no entendí bien si se eleva al cuadrado o qué. Sí, ya, la exponencial. Ya, revisemos, ¿ya? Entonces, pero, a ver, aquí. Entonces, también son soluciones, ¿cierto? Y aquí su compañero propone esta solución, llamémosle IP, de propuesta, ¿ya? La solución propuesta. Entonces, tomo la exponencial, pero la elevo al cuadrado, ¿ya? Ojo que eso es lo mismo que e elevado a 2x, ¿cierto? Bueno, derivemos eso. Entonces, derivo e elevado a 2x. Ojo que aquí la función está compuesta, ¿cierto? Una compuesta, entonces derivo la exponencial, queda la misma exponencial, pero por regla de la cadena tengo que derivar el exponente también, ¿ya? O sea, queda e elevado a 2x multiplicado por 2. Ya. ¿Y qué pasa acá? Que eso no es igual a la función original, es el doble de la original.
Es distinto acá arriba, porque acá usted parte con ese 2, deriva y termina con ese 2 ahí mismo, ¿ya? En el problema acá es distinto porque usted parte con una exponencial e elevado a 2x, que no tiene un factor 2, y acá le aparece un factor 2. Entonces, la conclusión es que IP' no es igual a IP, y por lo tanto no es solución. ¿Ya? Eso. Bueno, pero buena pregunta, porque como hemos visto hasta ahora tampoco, ¿cierto? Entonces uno no sabe cómo encontrarla. Yo las estoy dando así como mágicamente, pero claro, en algún momento hay que aprender cuál es la técnica para encontrarla. ¿Ya? Así que por ahora paciencia, paciencia, porque quiero, como les decía al principio, que entendamos bien los conceptos, las ideas, y después nos metemos a resolver. Bueno, entonces tenemos soluciones. Las soluciones que hemos encontrado son de esta forma, ¿ya? Voy a hacer un dibujo acá, porque también es importante visualizar esto. Yo tengo una solución que va ahí por el origen, que es cuando A vale 0, 0 igual a 0, pero tengo funciones de este tipo, la exponencial y elevada a x, pero también tengo la exponencial multiplicada por 2, y así, ¿ya? Todas las posibles soluciones. Y también las puedo multiplicar por un negativo, ¿va? También podría estar acá el menos exponencial, perdón, voy a ponerle ahí el i igual a menos la exponencial, o i igual a menos 2 por la exponencial, etcétera, ¿ya? Etcétera. O sea, una familia de soluciones. Entonces, como vimos, la ecuación diferencial de i de x igual a i tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. Ya. Bueno, entonces la definición que corresponde ahora, dada esta observación, es que uno quisiera entonces encontrarlas todas, ¿ya? Ese pasa a ser el nuevo problema. Que al principio, como definición de solución, yo dije, ¿dónde? No, acá. Dije, bueno, una solución particular, ¿cierto? Es una función que cumpla las cosas. Bueno, ese era el problema original, entonces encontrar por lo menos una función. Pero ahora, con esta observación, entonces surge el problema un poco más amplio. Bueno, ¿cuáles son todas? ¿Serán todas estas funciones o habrán otras? ¿Ya? Entonces, voy a definir ese concepto primero. Entonces, la solución general de una ecuación diferencial es el conjunto de todas las soluciones, de todas las soluciones, ya, eso, aquí más palabra bio, ¿cierto? De todas las soluciones. Es el conjunto de todas las soluciones, ¿ya? El ejemplo anterior, teníamos esto, igual a i, ¿ya? Ya vimos que i a, a por e elevado a x son soluciones, todas, ¿ya? O sea, infinitas soluciones, pero aquí la pregunta es, ¿habrá otra de otro tipo? ¿Ya? Planteémonos esa pregunta. ¿Hay otro tipo de soluciones? Como la que propuso su compañero, intentó con otro tipo, que podría haber sido, ¿cierto? Era muy parecida, intentamos, pero nos falló, pero eso que haya fallado, ese ejemplo particular, no significa que no puedan haber otras. ¿Hay otras soluciones? ¿Ya? Bueno, esto, por supuesto, esta pregunta es complicada de responder, ¿ya? Pero yo les diría que es parte de los principales teoremas
de la teoría de ecuaciones diferenciales, poder responder una pregunta de este estilo. O sea, si yo quiero estar seguro de que las soluciones son solo las de este tipo y no hay ninguna otra, entonces tendría que ser capaz de tener alguna condición que lo garantice, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a responder más adelante. Respuesta y explicación. No, mejor, porque la respuesta sí la voy a dar ahora. Entonces, explicación más tarde, porque la respuesta sí la vamos a dar, ¿ya? Explicación más adelante. Pero es uno de los temas fundamentales que tenemos que estudiar en esta unidad. ¿Cómo garantizar que no hay otro tipo de soluciones? ¿Ya? Porque entonces la respuesta es que la solución general de la ecuación diferencial a por e elevado a x es, perdón, no, pues eso no, igual a x, igual a y, ¿cierto? Esa ecuación es justamente esta familia de soluciones, ¿ya? Eso es. O sea, no hay más. Y es un dato importante, pues, y no hay que despreciarlo. ¿Ya? Yo insisto en que muchas veces todo lo que es la teoría más profunda matemática tiende a ser un poco despreciada por el mundo en general, pero no, piénselo así, seamos prácticos. Si no supiéramos esta respuesta, entonces, tal como lo hizo su compañero, bueno, intentó modificar un poco la exponencial, era una buena idea, pero no funcionó. Entonces, que no haya funcionado esa idea no significa que no funcione otra. Entonces, a otro compañero se le podría ocurrir otra modificación, tendríamos que probarlo y probablemente nos hubiéramos dado cuenta de que no, ¿ya? Pero está claro que existen infinitas posibles funciones y no tenemos tanto tiempo para estar probando una a una, ¿ven? Entonces, ¿cuándo podríamos decir estamos seguros de que esto se cumple? Y eso lo garantiza un teorema, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, lo voy a explicar después, pero por lo menos como ejemplo, aquí ya tenemos una dualidad entre una solución particular y una solución general, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran comentar, por favor, adelante. Yo por mientras tomo agua. Al menos yo estoy claro hasta el momento, profe. Ya, ok. Gracias. Bien, entonces, insisto, ¿cierto? En esta clase estamos solo entendiendo los conceptos, ¿ya? Entonces usted también me tiene que creer un poco, por ejemplo, esa afirmación que digo, que no hay más, bueno, después lo vamos a aprender, pero por ahora créame porque es así. Lo importante es que si vemos, voy a hacer otro ejemplo que también sería interesante de mencionar. Entonces voy a tomar una ecuación parecida a la otra, pero vamos a aumentar un poco la dificultad, ¿ya? Pongámoslo para que no sea tan difícil, ¿ya? Eso. La función que derivada dos veces quede la misma, ¿ya? ¿Cuál ejemplo tienen ustedes para darme como solución particular, ¿ya? Solución particular. La exponencial de nuevo. De nuevo, ¿cierto? La misma función perfectamente cumple la condición, porque ya cumplía, que a la primera derivada lo cumplía, y por lo tanto, en realidad también podríamos decir que todas estas funciones, a por e elevado a x, a ver, no lo voy a anotar así, pongámosle ahí eso. Todas esas cumplen, ¿ya? Perdón. Todas son soluciones de la ecuación. Ya,
Y aquí de nuevo, la misma pregunta. Lo que uno quiere saber, ¿será suficiente con esas? ¿Habrá otra distinta? ¿Una pequeña modificación como la que hizo su compañero, por ejemplo, antes? ¿Podrá servir? A ver, pensémoslo un rato. ¿Habrá otra función que derivada dos veces quede igual a la misma función? ¿Ya? Le doy un poco de tiempo porque piénselo un poco, ¿ah? Y no está muy lejos de esta misma, pero no es la misma, ¿ya? No es exactamente lo mismo, no está en esta lista, pero hay otras, ¿ya? Hay otras. Por mientras voy a poner ahí para que usted me diga alguna idea. Y lo ideal, estimados, estimadas, es que participemos, ¿ya? No importa si nos equivocamos, ya recién su compañero dio una idea, no funcionó, pero no pasa nada, ¿ves? Así se aprende la matemática, intentando cosas, sobre todo esta parte, este curso de ecuaciones, es mucho de intentar y fallar, ¿ya? Prueba y error. Y en algún momento uno encuentra el camino, ¿ya? Así que, por favor, tírese una idea nomás, no importa si falla. Si no mal me equivoco, era algo del seno y coseno, ¿o no, profe? Pero no sabría cuál decirle exactamente. Ya, buena idea, buena idea. Vamos a intentar, ¿ya? Pero no importa si se acuerda o no, da lo mismo, ¿cierto? Pero es un buen intento, un buen intento. Ya vamos a ver qué pasa, por ejemplo, voy a dejar ese espacio ahí, ¿ya? Intentos. Mire, este ejercicio que estamos haciendo acá, yo le propongo que lo haga cada vez que enfrente un problema matemático. Haga una lista de intentos y en los que usted falle, no los tire a la basura, guárdelos. También es información valiosa, ¿ya? Todo es aprendizaje. Cuando uno intenta algo, no pierde, nunca va a perder nada. Siempre va a estar aprendiendo. Bueno, entonces una propuesta aquí que me hace su compañero, por ejemplo, vamos a ir con el seno, ¿ya? La función seno. Bueno, si yo derivo la función seno, entonces me queda coseno. Y si vuelvo a derivar, bueno, la derivada del coseno es, ¿cuánto es? ¿Quién me puede decir? Menos seno parece. Menos seno, ¿cierto? Es menos seno. O sea, la segunda derivada es igual a menos la misma función, ¿ya? Pero la segunda derivada no es igual a la misma función, ¿ok? Entonces no cumple la condición, pero andaba cerca, pues, así que yo tengo que decirle ahí a su compañero, buena idea, estuvo cerca. Bueno, dio dos posibilidades, ¿cierto? Entonces veamos la otra, el coseno. Bueno, el coseno, si yo lo derivo, me queda menos seno, y si yo vuelvo a derivar, se derivo eso, el seno es coseno, pero tiene un signo ya, entonces lo conserva. Entonces también cumple esta condición, pero no cumple la que yo quería, ¿ya? Así que ninguna de esas dos es solución. Pero aprendimos algo. Si bien no son soluciones de la que yo quería, bueno, son soluciones de otra que era parecida, ¿ya? Entonces se aprendió algo, no borre esto. Es un intento, es valioso, se guarda, ¿ya? Información para el cerebro, ¿ok? Bien, entonces voy a poner aquí la conclusión de estos intentos, no son solución de la ecuación que queríamos, ¿ya? Miremos nuevamente nuestra ecuación. Entonces, les voy a dar un dato, ya recién nosotros con el ejemplo anterior, ¿se acuerdan que intentamos con la exponencial al cuadrado o e elevado a 2x, ya? Entonces le voy a proponer que intente, que usted haga el cálculo ahí, intente algo parecido, pero póngale aquí un parámetro, una k, ¿ya? Y ahí de alguna manera hay que buscar un k que sirva, ¿ya? Pero intente eso, a ver, intente con esa forma de solución, una exponencial, pero modificada levemente en su exponente. Ya, tienen que trabajar aquí, pues. Yo voy a dormir una siesta por mientras.
pueden hacer preguntas, pues lo que quieran, ya si no se acuerda de la derivada, pregunte nomás, no me da lo mismo, no lo voy a retar yo, a cualquiera se le puede olvidar. ¿Ah? ¿Qué hago por mientras? Esto de las clases virtuales es fome, porque yo cuando hacía esto en una clase normal, bueno, yo paseaba ahí por la sala, atendiendo consultas, era más dinámico, ¿ya? Pero tratemos de convertir esta virtualidad en algo positivo. ¿Ah? ¿Alguna idea ya? ¿Algo que decir? Ya, por ahí hay algo en el chat. Veamos. No, profe, ok. Ya, bueno, intentémoslo entonces más abajo, lo vamos a intentar. Ahora, de todas maneras, como yo aquí puse este dato, entonces un dato, pero ¿de dónde viene el dato? Bueno, eso también es algo que vamos a aprender después, ¿por cierto? Pero hay un pequeño dato, ¿ya? Entonces, usemos el dato. Recuerde estos PDF que quedan ahí con mi letra fea, pero también sirven, ¿no? Se los vamos a guardar después. Entonces, usemos el dato. Ya, habíamos dicho que podríamos intentar con una función así, e elevado a k por x. Bueno, derivamos eso. Queda así, porque la derivada tiene esta regla de la cadena, entonces la constante baja ahí. Y después vuelvo a derivar. Entonces aquí me queda k cuadrado, ¿cierto? K cuadrado por e elevado a kx. Bueno, y acá tenemos entonces que queríamos cumplir esta condición, que la segunda derivada sea igual a la función original. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos, la segunda derivada es k cuadrado por la exponencial, y al otro lado es simplemente la función original, que es la exponencial. ¿Ya? Bueno, claramente entonces eso nos lleva a esta ecuación, que k cuadrado tiene que ser igual a 1. Y eso nos dice que el k tiene que ser 1, pero también tiene otra posibilidad, que el k sea menos 1. ¿Ya? Y eso nos sirve. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta función e elevado a menos x también es solución. También es solución, ¿ok? También es solución. Ojo que entonces la familia de funciones b por e elevado a menos x también lo es, ¿ya? Eso es fácil de verificar, pero después vamos a ver más adelante que también hay algo que lo respalda esta afirmación, ¿ya? No es solo porque sí. Entonces ya teníamos antes, teníamos esta función de este tipo, a por e elevado a x, y ahora tenemos otro grupo de funciones, b por e elevado a menos x. Pero usted recuerde que hay una propiedad de la derivada, que si usted deriva una suma de funciones, f más g, entonces la derivada se puede separar, ¿ya? Una propiedad lineal. Se puede separar. Y por lo tanto, eso nos dice que estas funciones de este tipo, más las otras del otro tipo, también son soluciones. ¿Ya? También son soluciones. Bien, entonces, por supuesto, solo como información que después vamos a aprender a entender mejor,
pero les confirmo que la solución general de esta ecuación igual a I es exactamente esa familia de soluciones. A por e elevado a x más b por e elevado a menos x, ¿ya? La solución general es eso, donde, bueno, hay que decir acá que el A y el B pueden ser cualquier pareja de números reales, ¿cierto? Uno puede combinarlos. Pero aquí hay un dato, ¿ah? Porque si comparamos, antes teníamos, solo por comparar, con esta ecuación, que era muy parecida, ¿cierto? La derivada igual a la misma función, entonces teníamos que la solución era esta familia, y ahora esta que es parecida, tiene una familia parecida, pero tiene dos parámetros, ¿ya? Y esta tenía un parámetro. Bueno, ¿qué relación tiene eso? Que esta tiene orden 2, ¿ya? Orden 2, y esta, entonces la familia de soluciones tiene dos parámetros. Y en cambio esta tiene orden 1 y la solución un parámetro. ¿Ya? O sea, entonces hay una relación ahí. Y eso es importante de saberlo, a pesar de que después con la teoría vamos a poder ir confirmándolo más formalmente, pero ya es un dato, ya eso de todas maneras vamos a ir usando estos datos para ir entendiendo nuestros problemas. Entonces, recién aprendimos algo con la sugerencia que hizo su compañero. Entonces vamos a aprovechar, nosotros no perdemos nada, que siempre recolectamos toda la información. Así se aprende matemática, estimados, así aprendí yo matemática. Entonces, les pregunto para este ejemplo, con la información que ya tenemos, con los datos que le he ido dando, ¿cuál será la solución general de este problema? ¿Ya? Le doy ahí un ratito para que lo piense. Hemos estado experimentando y cosechando. ¿Ya? Ahora hay que cosechar y todo lo que hemos comentado, los cálculos que hemos hecho, ¿ya? Una pequeña mirada recién, ¿cierto? No hemos aprendido técnicas todavía, pero ya hay ideas y las ideas hay que ir aprovechándolas. ¿Cuál será? Una ecuación, por cierto, ahí voy a poner, no voy a poner nada, ya piénselo usted y dígame cuál será la solución general. Ya, cambiamos un poco, ¿cierto? Antes era, revisemos, antes era que la derivada segunda quede igual y ahora queremos que la segunda derivada quede con el signo cambiado, la función, ¿ya? Y hemos estado haciendo cálculos, ya vimos algunas cosas que estaban relacionadas con esto. ¿Algún comentario por ahí? Juéguesela, pues, si aquí estamos jugando recién, no estamos en una prueba. Bueno, en la prueba a lo mejor también tiene que jugar un poco, pero aquí hay que aprovechar, aquí hay que equivocarse, ¿no? Hay que aprovechar de equivocarse. También equivocarse es una forma de aprender. Profe, ¿Sí? no fue el ejemplo que dio el compañero, el mismo, ¿Ya? porque ahí quedaba negativo, si daba coseno, después era seno, después quedaba menos coseno. Claro. Ya, entonces, ¿No? ¿cuál sería la función que pongo aquí? Dícteme, esto quiero yo. Y de x sería igual a coseno de x, pues, ¿no? Ya, pero ojo, estimado, aquí lo que está bien, esta es una solución, pero recuerda que aquí estamos preguntando por la solución general, ¿ya? Entonces queremos todas, y aquí usted me está dando una que es particular. Entonces, ¿cómo hacemos para que sean todas? Vea, compare con el problema anterior. Entonces usamos parámetros ahí, ¿cierto? Entonces, arrégleme un poco su respuesta. A ver cuál sería entonces un arreglo para que no sea solo una, sino que infinita.
¿Se entiende la idea o no? Sí, sí, lo entiendo, estoy pensando. Ok, está bien, está bien. Profe, Sí, sería I de X igual a coseno de X más B seno de X. eso. Muy bien, eso es, ¿ya? Entonces, justamente, ahí por un lado el coseno, ¿cierto? Nos da una solución y generalizamos con un parámetro, pero tal como hicimos recién, no solo un parámetro es suficiente, porque la ecuación tiene orden 2 también, ¿cierto? Entonces, orden 2, entonces eso nos dice, bueno, tiene que haber otra, y vimos también que el seno también funciona, y entonces el parámetro B ahí completa lo que yo quería, ¿cierto? Ahora, dato, porque esto así como lo hemos resuelto, deja algunos vacíos, ¿ya? ¿Por qué podemos garantizar que esto está bien o que está perfecto? Eso necesita un poco más de teoría, pero por como la intuición que estamos desarrollando en esta clase, eso está perfecto, ¿ya? El inicio parte así. Aprender matemática necesita que usted intente, que se equivoque, que no le tenga miedo al error, que aprenda del error y después entonces la teoría le va a dar confirmación a sus ideas, pero primero desarrolle ideas, ¿ya? Entonces atrévase nomás. Así que muy bien, ahí tenemos entonces la solución general con dos parámetros y eso, ya, puede decir ahí que A y B son números reales, ¿ya? Bien, ahí estamos entonces aprendiendo esto. Voy a agregar un concepto acá un poco más general. Entonces, bueno, voy a concentrarme ahora en ecuaciones de primer orden. Entonces, ecuaciones, ¿sí? Profesor, una consulta. En el ejemplo anterior, ¿Mm? ¿podría eventualmente pasar que X no pueda tomar algún valor? Eh, buena pregunta, buena pregunta. En este caso no hay, digamos, restricciones, sin restricciones, y las soluciones tampoco tienen restricciones, ¿ya? Pero en general, y esto lo vamos a estudiar más adelante, a veces la ecuación tiene sus restricciones y entonces eso ya te limita inmediatamente, como fue en el primer ejemplo, ¿cierto? Esta función nula, que no fue ahí, fue más arriba, acá, ¿cierto? Que estaba dividida, ¿cierto? Entonces, eso venía directamente de forma explícita porque la ecuación diferencial ya tenía restricciones, ¿ya? Tenía esa restricción ahí. Entonces, cuando la ecuación diferencial no tiene restricciones, a priori uno podría pensar que el problema no va a tener ningún problema, que las soluciones van a estar bien definidas siempre. Pero puede ser también que a pesar de que la ecuación tenga restricciones, la solución, perdón, que la ecuación no tenga restricciones, pero la solución sí tenga en sí misma, ¿ya? Por ejemplo, que nos aparezca, a ver, podríamos pensar algo, déjenme ver si se me ocurre algo rápido, ¿ya? Pero probablemente no, porque son ejemplos más o menos complicados. Déjame ver si se me ocurre alguna buena idea ahí. Ya, ahí tengo una idea. Ya, una idea. Voy a borrar esto para que veamos esa idea, ya, porque siempre es bueno que queden claras esas dudas que van surgiendo, ya. Entonces, otro ejemplo. Después pasamos a lo que quería hacer. Entonces, déjenme ver si estoy bien o estoy chamullando. Siempre chamullo, pero esta ecuación diferencial ya tiene, ya, eso. Ya, esa ecuación diferencial, ¿ya? Esa ecuación tiene restricciones. El i no puede ser cero, ¿cierto? En términos gráficos, eso nos dice que la función no puede pasar esta línea. A ver, ya, sí, estoy bien.
No puede pasar esta línea, ¿cierto? Esa es la restricción. No hay más que esa restricción. Única restricción. Ya, pero esta ecuación tiene una solución, ¿ya? No es fácil de ver, pero si usted recuerda, a lo mejor sí podría usted deducirla, ¿ya? Pero es una función, ¿ya? Y cuando uno la deriva, queda la función en el denominador, y además queda con un 2. Entonces es difícil a lo mejor, pero yo como la inventé, entonces yo ya más o menos ya sé, pero adivinarla no es tan fácil, no es como la otra, la exponencial era un poco más razonable. Pero a ver, yo le voy a dar para que se dé cuenta cómo es, porque si usted recuerda, si usted toma la función raíz cuadrada de x, ¿ya? Entonces si usted la deriva, eso queda 1 partido por 2 raíz cuadrada de x, ¿ya? Es solo porque soy pillo nomás, pues, no, ¿qué le puedo decir? Pues, tanta experiencia. No sé, pero como inventé el ejemplo se me ocurrió, pero no es que a usted se le tenga que ocurrir necesariamente así tan fácilmente, pero bueno, usted sabe que esa derivada está bien, ¿cierto? Usted se acuerda de eso, y aquí entonces tenemos una solución, ¿ya? Es una solución particular. Ya, pues, pero esa solución está definida así, pues, está definida de ahí para allá, ¿no? ¿Ya? No está definida para X negativo, ¿ya? Aquí el X tiene que ser positivo. Entonces, eso es un caso de lo que me pregunta ahí su compañero, porque la solución particular solo está definida para X positivo. Entonces, recién me decía su compañero, puede ser que algún valor de X no pueda ser tomado, y eso entonces tiene dos posibilidades, porque primero, la función, la ecuación diferencial tiene restricciones, pero la solución que obtuvimos tiene sus propias restricciones, que no vienen de la ecuación, son restricciones propias, ¿ya? Y por lo tanto ahí tenemos un dominio restringido, ¿ya? Eso entonces responde un poco a la pregunta, dominio restringido. Eso. Bien. Dejemos hasta aquí, po. Creo que ha sido una buena sesión de diálogo, de conversa. No sé si tienen más dudas. ¿Se entendió este ejemplo, no? Sí, profe, yo sí la entendí. Ya, gracias. Ya, ¿se entendió? Ok. No Sí, problema. profe, se entendió, pero igual como que estoy un poco confundido con qué deberíamos quedarnos con la clase, así como de la clase, como un resumen así corto. Ya. O sea, no resumen, pero así como los conceptos. Ya, a ver, anotemos ahí como una especie de lo que vimos, ¿cierto? Un feedback. Ok. Entonces, ¿qué es lo importante de esta clase? ¿Ya? ¿Cuáles fueron los objetivos de la clase? Entonces, primero, definiciones varias. ¿Qué definimos acá? Definimos ecuación diferencial, definimos orden, definimos solución particular y definimos solución general. ¿Ok? Eso en cuanto a definiciones. ¿Qué más hicimos? Hicimos ejemplos. Ejemplos, donde pudimos notar lo siguiente. Bueno, ejemplos, por ejemplo, donde vimos que diferencia entre solución particular y general. Ya, vimos eso. Vimos también relación, orden, cantidad de parámetros. ¿Ya? Sin todavía formalizarlo, pero sí, digamos, como intuitivamente, ¿ya? Entonces eso, pongámoslo ahí, anotémoslo por ahí, intuitivamente.
Y bueno, y lo último, a ver, déjame ver si que revisamos. Bueno, ejemplo, hicimos ejemplos, ¿cierto? Y lo último fue un poco como una observación, pero esto lo vamos a reforzar después, ¿ya? Entonces, esta observación donde hay una cierta, voy a ponerlo así, cuidado con las restricciones. ¿Ya? Y entonces hay una diferencia entre restricciones de la ecuación y hay otra que son las restricciones de la solución. ¿Ya? Bueno, por ahora es una clase introductoria todavía, solo les doy los ejemplos, adivinamos algunas soluciones, todavía no hemos aprendido a resolverlas, pero es una primera mirada, ¿ya? Una primera mirada de lo que vamos a ir haciendo en las clases posteriores. Así que ese sería como el resumen, ¿ya? Entonces la próxima clase vamos a ver un poco más de la parte de resolución. También vamos a agregar un poco de la interpretación geométrica de la ecuación. Eso, creo que eso solamente, ¿ya? Bueno, hasta el jueves, estimados señoritas, caballeros. No sé si... Chao, profe, que esté bien. Ya, chao. Chao, profe. Chao, Chao. profe, gracias, que esté bien. Bueno, chao. Ya, profe, gracias. Chao.